Y bueno, y cada una de las actas, los originales, estaban firmados por quienes eran los comandantes en jefe en todo momento de la dictadura. De hecho, la primera acta está firmada por Videla, Macera y Agosti, el acta número 1. ¿Cómo funcionaba este mecanismo de actas? Bueno, había una reunión previa entre los secretarios generales de las fuerzas que acordaban el temario que iban a tratar los comandantes en jefe. Con ese temario acordado se hacía la reunión. La reunión se hacía indistintamente en los distintos edificios de las fuerzas, en el edificio Cóndor, el edificio Libertad, que es la sede del Armado, el edificio Libertador, que es la sede del Ejército, y el secretario general de la fuerza en donde se hacía la reunión levantaba el acta que era firmado en la próxima reunión por cada uno de los comandantes en jefe. ¿Qué tienen las actas? Digamos, ¿no? Dando una mirada sintética de lo que se puede allí analizar, digamos, ¿no? Yo antes de contar esto, digamos, ¿no?, quiero reafirmar algo, digamos, ¿no? Las actas, la Junta era el máximo organismo de poder institucional que existía durante la dictadura. Es decir, estaba por encima de los otros poderes de la República, estaba por encima del presidente de la Nación, y de hecho los 3 comandantes en jefe designaban al presidente de la Nación. Entonces, cuando se hace la lectura de las actas, hay que tener la mirada de que lo que se trataba ahí era lo que se había decidido no tratar en otras instancias menores del gobierno, en otras instancias menores de esa estructura de poder, digamos, ¿no? O bien lo que se trataba ahí era lo que prioritariamente la Junta consideraba importante para que sea tratado por los 3 comandantes en jefe, o bien la lectura que yo hago después de un tiempo, eran aquellos temas que se llevaban a la Junta porque tenían diferencias entre las distintas fuerzas, y que era ese lugar, el mecanismo en donde se laudaban las diferencias. Dicho esto, relato los 4 o 5 momentos que a mí me parecen importantes. Después se lo dejo a ustedes para que lo lean. Se lee fácil, digamos, ¿no?, porque son actas, o sea, es una lectura fácil que se puede llevar adelante. Entre el año 76 y 77 es notable la presencia de la cuestión de papel prensa en las actas de esos 2 años, digamos. Es más, entre el primer acta que aparece la cuestión de papel prensa y el último acta que aparece la cuestión de papel prensa, casi el 50% de las actas, es decir, de las reuniones de la Junta Militar, hacían referencia a la cuestión de papel prensa. La mayoría de las veces, cada vez que se hizo referencia a la cuestión de papel prensa, se hacía referencia también en el mismo acta, a veces en el mismo punto, a la detención de los familiares de Graeber. Es decir, por ejemplo, punto número 5, 5.1, análisis de la evolución de la venta de las acciones de papel prensa. 5.2, situación de los detenidos de Lidia Papaleo de Graeber y otros, digamos, ¿no? Con lo cual, y en mi lectura política, digamos, ¿no?, era indubitable que para la dictadura militar las 2 cosas eran una misma, digamos, ¿no?, que las 2 cosas estaban relacionadas: la detención de los familiares de Graeber con la venta de las acciones de papel prensa. Y lo otro también es esto que dije anteriormente, el grado de importancia que tenía para la Junta Militar un tema de esta característica, porque podría haber sido materia del Ministerio de Economía o del Ministerio de Industrias o de cualquier otro área de gobierno, no estaba allí puesto como tema de tratamiento permanente de la Junta Militar durante todo ese tiempo. Lo otro que aparece, que a mí me parece importante destacar, porque tenía que ver con la filosofía o con el ánimos imperante de la época, ¿no? Hay un acta en donde se designan la mayoría de los rectores interventores de todas las universidades de la Argentina, se suprime la autonomía universitaria, se elimina
los centros de estudiantes y se eliminan los centros de estudiantes y se decide que permanezcan en el interior de las casas de altos estudios a las fuerzas de seguridad. Y esto también me parece que es un tema a analizar y a tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque la realidad es que eso tampoco pertenece al área del Ministerio de Educación, sino que fue una decisión que tomó la Junta Militar en ese momento para ver la dimensión que había alrededor de lo que significaba la cuestión universitaria. El tercer tema que aparece ya no solamente en esos primeros años, sino durante todas las actas, y aparece en varias oportunidades, que también es importante, y que bueno, siendo esta provincia la provincia que es, y es toda la cuestión del BIG, ¿no? La decisión en el año 78 de rechazar el laudo arbitral, la resolución de alistamiento y apresto de las Fuerzas Armadas para llevarlas casi al punto de conflicto con Chile por la cuestión del BIG, la decisión de aceptar después la intermediación de Juan Pablo II, que bueno, que finalmente permitió en el año 1984 la firma del Tratado de Paz y Amistad, que este año cumple 30 años, digamos, ¿no? La firma de ese Tratado de Paz y Amistad, pero todas las consideraciones de alrededor de la cuestión del BIG aparecen claramente, no solamente en el 78 y 79, sino que aparecen posteriormente en los años 81 y 82 y 83 también aparece con mucha precisión ese escenario.